a por la tercera forma de patentar una idea. Cuéntanos. Vale, pues la tercera forma es lo que se llama diseño industrial, que debido al nombre que tiene muchas veces da lugar a confusión. ¿Vale? Muchas veces llegan a nosotros inventores que han diseñado, imaginémonos, un nuevo producto que tiene mejoras técnicas y lo quieren registrar como diseño industrial, porque parece que lo estamos protegiendo industrialmente. Pero el diseño industrial solo nos permite proteger la estética o apariencia de un producto. O sea, estética, en cuanto nos modifican esa estética, nos podrían copiar, ¿vale? Siempre que queramos proteger las características técnicas en cuanto a cómo funciona, utilidad, nos iríamos a patente y modelo utilidad, ¿vale? Pero apariencia estética, diseño industrial. Vale, o sea que diseño industrial, para no confundirnos, lo tendríamos que empezar a llamar diseño estético de un producto. Sí, no le vamos a cambiar el nombre a la oficina de patentes y marcas, pero bueno, sí, podría ser. Vale, ejemplos, así para hacernos un poquito más idea de qué es un diseño estético o un diseño industrial. Pues, ¿qué podríamos proteger como diseño industrial? Se utiliza mucho para el sector del mueble, ¿vale? Es decir, voy a sacar al mercado una nueva silla que técnicamente pues, no aporta ninguna mejora, pero el diseño sí que le he hecho muy peculiar. Se protegería como diseño industrial. Zapatos, lo mismo. Cuando queremos proteger la portada de un libro, también lo podemos proteger como diseño industrial. Una nueva tipografía, es decir, un nuevo estilo de letras, etcétera, también como diseño industrial. O sea, en resumidas cuentas, un diseño industrial es una nueva innovación, pero más centrada en el mundo de la estética. Es decir, son productos que ya están muy inventados, como estabas hablando de una camiseta, unos zapatos o de cualquier cosa, sí, como una silla, pero claro, si le cambiamos la estética, cambiamos bastante a la hora de la comercialización. Una silla, conseguir que una silla sea muy estética y muy atractiva, atrae a las ventas, claro, y consigue una buena repercusión comercial. Claro, diferencia de otra silla tradicional, por ejemplo. Eso es. Iba también a decir, por ejemplo, Coca-Cola, veis que tiene, o antiguamente también, tenía una botella particular, ¿vale? Es decir, con esas estrías que tenía. Eso se protege como diseño industrial, ¿vale? Es decir, el packaging, envoltorios, etcétera, también se puede proteger así. Vale, duración. Duración de un diseño industrial, estaríamos hablando de 5 años que se pueden prorrogar como máximo hasta los 25 años. ¿Vale? Se nos ha olvidado también decir, Guillermo, que en patentes y modelos de utilidad no se pueden prorrogar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para conseguir algo parecido? Ahí ya estamos un poco en la parte comercial. Lo que hacemos en la Fabricamentos es que tu patente, tu modelo de utilidad, tu diseño industrial, cualquier proyecto, cualquier patente de una idea, que ya sabemos que no se patentan las ideas, pero cualquier proyecto que quieras, tratamos de tener una repercusión comercial lo antes posible. Trabajamos en equipo contigo. ¿Para qué? Para que esté tu invento, tu marca, tu proyecto lo antes posible en el mercado, y entonces, aunque en el caso de las patentes dura 20 años, en el caso de los modelos de utilidad dura 10 años, una vez que, yo que sé, el segundo, tercer, cuarto año ya está en el mercado, vas escuchando al mercado y ocurre que en el quinto o sexto año tu producto, gracias a que has tenido ya un beneficio económico, vas pivotando y vas mejorando el producto, de tal forma que cuando llegas al 10º año tú ya estás pensando o ya tienes diseñado el segundo producto con el que lanzas al mercado, y es ese tu parte estrella del producto, y el otro ya es donde vas cogiendo Sí, que lo vuelves a proteger, ¿no? Al final lo mejoras y digamos que el modelo de utilidad han pasado 10 años y ya se ha caducado, pero bueno, tú vuelves a lanzar otro producto mejorado. Exactamente, y al final no supone ningún problema. La forma de renovar un modelo de utilidad de una patente es ir mejorando constantemente tu producto, que entre otras cosas es por lo que quiere la Oficina Española de Patentes y Marcas, ponerle un límite para que tú estés un poco pues con esa intención de ir mejorando el producto y que todo vaya evolucionando. Venga. ¿Se puede licenciar un diseño industrial? Sí, también se puede licenciar. No habría ningún problema en hacerlo. ¿Número de solicitud? En este caso, el número de solicitud empieza por D, ¿vale? D de diseño. Seguido de una numeración también única y exclusiva, y lo asigna la Oficina de Patentes y Marcas. O sea que las patentes empiezan por P, modelos de utilidad por U y diseños industriales por D. Eso es, lo vamos aprendiendo. Venga.